Bienvenidos a TV UNAM, esto es Observatorio Cultural, yo soy Anel Pérez. Vamos a hablar esta sesión de un tema que que a usted le va a interesar y que a nosotros como universidad nos interesa muchísimo, que es el tema de la promoción de la lectura, pero vinculado a otro tema que siempre está en la agenda cultural, en la agenda política, que es el apoyo a los adultos mayores. Vamos a hablar de un programa que se llama Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Me acompañan Javier Martínez, bienvenido Javier, Hola, director general de IBI, una asociación internacional dedicada justamente a la promoción de la lectura. Ahora nos vas a platicar un poco de qué proyectos tienen. Y Edna, muchísimo gusto en que estés aquí con nosotros, Edna Rivera. Ella es la coordinadora del programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Bienvenida, Edna. Muchísimas gracias también a TV UNAM. Pues debemos empezar contigo justamente, a que nos cuentes un poco de dónde se origina este proyecto. Tú eres la fundadora, eres la diseñadora de los fundamentos de este programa. ¿De dónde surgió? ¿De qué necesidad surgió? Mira, surgió de la necesidad de que siempre hemos escuchado que en México no se lee, los chicos entran a la universidad con un déficit de vocabulario, con faltas de ortografía, cosa que no debería de existir y no existiría si desde pequeñitos los iniciamos en la lectura. Entonces pensamos, bueno, ya cuando llegan a la universidad ya están más o menos formados, incluso en las primarias. En cambio, si se empiezan a formar desde sus propias familias, sus propias casas, desde niños, que los abuelitos les lean, les cuenten cuentos y todo, ellos van a adquirir el placer por la lectura desde muy temprana edad. Así es que bueno, pues se tomó la decisión de que los participantes de este programa fueran personas mayores. En su gran mayoría ya están jubilados. Entonces, digamos, ya tienen todo el tiempo para dedicarse a fomentar la lectura en voz alta. Y la verdad es que desde el principio fue un programa muy exitoso, con todo y que dicen en México no se lee, desde la primera convocatoria que tuvimos que sacar carteles, pósters y pegarlos en el metro. Desde la primera convocatoria se inscribieron más de 100 personas en cada una de las 3 sedes, porque han de saber ustedes, queridos televidentes, que tenemos, la universidad tiene este programa en 3 sedes, que son muy importantes porque quedan en diferentes lugares de la ciudad. Está Universum, que se imparte aquí en Ciudad Universitaria, que se imparte los lunes. Está el Museo Universitario del Chopo, que es los miércoles, y está el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que es los viernes. Y las 3 sedes, afortunadamente, las tenemos siempre llenas. Llenas y de mucho interés en la comunidad de los abuelos. Y Javier, a mí me gustaría mucho que nos platicaras, ya nos dice un poco Edna de dónde surge y en qué sedes están, pero ¿cómo funciona el proyecto y qué tiene que ver IBI con este proyecto? Pues mira, Anel, muchas gracias y muchas gracias también a TV UNAM por esta invitación. Pues prácticamente este proyecto, que es Abuelos Lectores y Cuentacuentos, surgió en 2012, en marzo de 2012, y en este momento llevamos cerca de 1,200 abuelos que ya han pasado por este programa y se han beneficiado de este pequeño seminario de fomento a la lectura. Y la participación de IBE tiene que ver sobre todo con el modelo que nosotros desarrollamos y que es en el que ha trabajado esta asociación civil, que tiene una liga internacional. Evidentemente nosotros estamos ligados a un organismo internacional que es IBI, pero el modelo que sigue este programa de Abuelos Lectores y Cuentacuentos tiene que ver con fomentar espacios de lectura y darles a ellos, a los abuelos, las herramientas para que vayan creando espacios de lectura a través de conocer cómo manejar su voz, cómo conocer los textos literarios, cómo hacer lectura en voz alta. Estas son las herramientas que se les dan a los abuelos en un seminario que es muy serio, muy formal, y que prácticamente todos esos abuelos que se han inscrito tienen primero el compromiso de atender completo el programa académico que incluye abuelos, pero además al final
tienen ellos también un compromiso de hacer unas horas de labor social, ¿no? Claro. Es decir, retribuir a la sociedad con trabajo voluntario esto que han aprendido. Entonces, creo que el modelo, y me parece importantísimo tenerlo claro y que nuestros queridos televidentes, como dices tú, lo tengan claro también. Es un programa que por una parte educa, forma mediadores de lectura, ¿no es cierto? Es decir, capacita, la sí. primera parte de la formación de lectores o de la promoción de la lectura que tú mencionabas que es tan importante en cualquier agenda cultural y política de este país, en donde efectivamente tenemos unos índices de lectura muy bajos. Lo primero entonces es hacer una formación de 40 a 60 horas más o menos, en un seminario, como lo dices bien, en el que se forman estos abuelos, que son más o menos 40, ¿no? Platicábamos 40 como 40 por cada sede. por cada una de las sedes, por cada una de las generaciones. Sí. Y ellos se forman entonces en estas herramientas que menciona Javier, y al cabo de concluir este periodo de formación, digamos que ya tienen ciertas habilidades o herramientas para a su vez promover esa lectura, no solo la que ya recibieron ellos, sino promoverla con otros grupos, ¿es correcto? Es totalmente correcto, porque hacia el final de la capacitación hay 2 módulos que me parecen importantísimos. El programa tal como está hoy en día no fue como se creó. Ha ido sufriendo cambios dependiendo de las necesidades del mismo programa. Claro. Y una de las últimas, módulos que se ingresó fue el de elaboración de proyectos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los abuelos, cuando están a punto de terminar, ellos gestionan, porque se vuelven autogestivos, ellos gestionan a dónde quieren ir a hacer su labor social. La universidad les pide de retribución 60 horas de voluntariado, que son las mismas 60 horas que tienen de formación. Entonces ellos eligen si quieren hospitales, si quieren parques, si quieren escuelas, si quieren incluso dentro de la gente de los SHs y de los CENDIs de la UNAM, tenemos varios grupos haciendo ya el voluntariado. Y el programa está estructurado en generaciones desde el principio. ¿Por qué? Porque, ya a la hora de hacer el voluntariado se unen diferentes generaciones. Si tú no tienes un proyecto, yo te puedo decir, ¿sabes qué? En el hospital fulano de cancerología infantil necesitan refuerzos, se pone de acuerdo con la coordinadora y se van aumentando los grupos. De hecho, cuando se abrió el reclusorio de Santa Marta, Acatitla y de Otumba, nada más tenían lectura una vez a la semana, pero se han ido uniendo y ahorita están cubriendo toda la semana, y los reclusos ya incluso hicieron una antología de sus propias experiencias. Entonces, y ellos, la verdad es que lo asumen con mucha responsabilidad. La universidad, nadie los está vigilando que cumplan con sus 60 horas, y sin embargo hay proyectos que ya llevan 2 años o más y siguen adelante porque a ellos les gusta. Claro. Antes del corte y antes de entender el efecto que ha producido este programa en las vidas de los abuelos lectores, Javier, me gustaría saber un poco qué materias, qué herramientas tienen, cómo está formulado este programa, en qué materias, en qué. Pues mira, yo creo que esa es una de las fortalezas de IBI México, que es esta asociación que se dedica a promover la lectura, a crear espacios de lectura, y tenemos muchos proyectos en realidad que se vienen trabajando desde esta asociación hace más de 30 años, ¿no? El proyecto particular de abuelos, lectores y cuentacuentos incluye un programa académico que les da un panorama que debería ser mucho más amplio en tiempo. 60 horas es muy poco tiempo para abarcar todos estos temas, pero me parece que las herramientas que ellos toman en este programa académico les permite hacer un trabajo de convertirse en lectores y en narradores orales. Entonces, prácticamente el programa está dedicado a reforzar y que ellos encuentren su voz, su ritmo,
Los docentes, esta es una de las fortalezas del programa, todos los docentes pertenecen a nuestra asociación y ellos se han encargado de formar a muchos promotores de lectura y han participado también en la construcción de bibliotecas comunitarias. Y son maestros de muchos programas de la UNAM también, ¿no?, que compartimos. Participan también en el programa de Universo de Letras, que es el espacio que tiene nuestra universidad para fomentar la lectura dentro de la comunidad universitaria, y me parece que esa es una de las fortalezas. Entonces, lo que ellos ven, y aquí Edna me podrá corregir o agregar lo que me falte, lo que ven es, se les da una bienvenida, se les da unas tareas de integración para que los grupos se conozcan, porque como decíamos, todos ellos son formular sus equipos de trabajo. Todos ellos son jubilados, es gente que en este momento está prácticamente reencontrándose con su tiempo libre. Entonces hay que integrar a ese grupo. Después vienen ya las tareas académicas, donde lo primero es que conozcan cuáles son las etapas lectoras, que conozcan cuáles son los géneros literarios, y poco a poco se les empiezan a dar ciertas prácticas, porque los abuelos de manera inmediata tienen que convertirse en narradores. Entonces el segmento de prácticas viene de la mano. Técnicas de narración oral, prácticas de lectura en voz alta, selección de textos, nos mencionabas, generación de proyectos. Generación de proyectos, sí. Saber cómo hacer un proyecto. A la fecha, nunca han rechazado un proyecto que haya salido de abuelos lectores y cuentacuentos. Fantástico. Se les hace una constancia, que es una simple carta, diciéndole que no es que un día se les ocurrió que no tengo nada que hacer, me voy a leer, sino que es gente que está capacitada por IBI y por la universidad, que son dos instituciones que garantizan la calidad de la proyecto. Capacitación y del proyecto. Vamos a irnos a un corte y cuando regresemos me gustaría muchísimo conocer qué efectos tiene el programa en la vida de las personas que toman el curso y de sus familias, porque veo que es un programa que modifica no nada más a la persona, sino a sus familiares y por supuesto a los receptores después de los proyectos que se generan en este programa del que estamos hablando, que es Abuelos Lectores y Cuentacuentos, un programa de IBI y de la Universidad Nacional Autónoma de México en conjunto. Regresamos en un minuto, Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Estamos de regreso para hablar de promoción de la lectura en general y en particular del programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos, un programa de IBI y de la UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural, con apoyo del Universum, del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y del Museo Universitario del Chopo. Javier, quisiera regresar un poco, estábamos platicando en general de que en los términos de promoción de la lectura, casi siempre cuando pensamos en promoción de la lectura, pensamos en mediadores, digamos, de edades medianas y en niños. Casi siempre pensamos que los mediadores son especialistas, grandes literatos, etcétera, y que los beneficiarios en este caso son los niños y que tenemos que formar a los lectores desde niños. Este programa, como hemos estado diciendo en la primera parte del programa, está formando abuelos cuyo destinatario son muchos y muy diversos programas que ellos mismos gestionan. Cuéntanos un poquito de esta parte. ¿Cómo es que la tercera edad se convierte en mediadora y cómo es que deciden quiénes son sus destinatarios o sus beneficiarios? Pues mira, yo creo que uno de los objetivos que tiene este programa desde el inicio fue justo buscar el diálogo entre las generaciones. Es decir, por ahí comenzó Edna comentando hace tiempo que estos abuelos que ya están retirados, que algunos de ellos son profesionistas, no todos, digamos, están en un momento de su vida donde están descubriendo qué hacer con su tiempo libre. Y nos dimos cuenta, porque a mí me tocó estar del otro lado, cuando inició este programa, yo estaba en difusión cultural también, entonces conozco realmente cómo se generó el proyecto. Y lo que nos habíamos dado cuenta es que muchas de las familias mexicanas dejamos como titulares de la casa y como responsables del crecimiento y de la educación a los abuelos. Entonces, me parece que para muchos de ellos, quitarles esta intención de ponerlos frente a un televisor y calmarlos de esa forma, era un error. Entonces, me parece que lo que teníamos que buscar era ese diálogo de las generaciones. Si ya los padres de familia están dejando a los abuelos responsables de los hijos, pues darles mayores herramientas para iniciarlos en la lectura. Como bien decía Edna, me parece que en este país se han dedicado demasiadas estrategias
para fomentar la lectura en los pequeños o en la edad infantil, pero me parece que estos proyectos también tienen que abarcar otros segmentos. Por eso es que deseamos desarrollar un programa también de fomento a la lectura dentro de las universidades y dentro de otros espacios. En particular, lo que se buscó en este programa es el contacto de las generaciones, los abuelos con los jóvenes o los abuelos con los más pequeños, pero también incrementar las habilidades de comunicación de los abuelos. Es decir, claro, en el momento en que los abuelos tienen contacto con la lectura, con todas estas experiencias, con esta riqueza que tiene la literatura, ellos también reconectan con su vida profesional, tienen una pasión por hacer este trabajo como una vocación, y me parece que es, digamos, un grupo muy interesado y que retoma los proyectos en los que se involucra con muchísimo entusiasmo. Eso es lo que hemos descubierto a lo largo de 13 generaciones, porque ellos han abierto muchos espacios para promover la lectura. En diferentes áreas. Edna, ¿por qué no nos platicas un poquito este espacio que menciona Javier? La gente que toma este curso ha tenido, iba a decir, ha sufrido de transformaciones, pero ha gozado de transformaciones a nivel personal y a nivel familiar. ¿Qué le pasa a estos abuelos que de pronto están desubicados en el terreno de lo laboral, toman este curso y reactivan sus propios proyectos? Cuéntanos algunos ejemplos. Fíjense que la verdad es que es sorprendente. Digamos, el primer día que es integración grupal, porque entre ellos no se conocen, entonces se van integrando para que luego hagan sus propios equipos. Pero digamos, la actitud con la que llegan, con la autoestima de pronto muy bajita, están calladitos, como asustados. Tengo, por ejemplo, el ejemplo de una abuela del Chopo de la primera generación, que un día se acercó a mí y me dijo: Edna, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Le dije: Anita, pues si tú no sabes, yo sé menos. Me dijo: mira, mis hijos me traen, me llevan, ellos me inscribieron y yo la verdad es que gran lectora no soy, no estudié literatura. Y le dije: Anita, no necesitas todas estas cosas, aquí te vamos a dar herramientas, no hago el cuento largo. Anita salió de ahí, se hizo cargo de un grupo de lectura en la Casa de la Cultura de Santa María la Ribera, a la vuelta del Chopo. Estaba en el kiosco también de Santa María la Ribera los fines de semana. Los hijos dejaron de llevarla y de recogerla, aprendió a tomar transporte público, metro, metrobús, lo que fuera para llegar a los diferentes lugares. Llegó toda vestidita de negro en un mes de marzo muy caluroso y salió vestidita de rosa mexicana. Entonces, la verdad es que la alegría que me da a mí ver los cambios que tienen durante 6 meses, y la familia igual, porque los hijos dejaron de tenerla que llevar y traer, porque ella decía: yo lo único que quiero es irme con mi difuntito, yo ya no tengo nada que hacer aquí, y sin embargo revivió de una manera francamente sorprendente. Ella sigue trabajando. Es decir, ahora que platicábamos con Javier, decíamos, bueno, este programa se perfiló con unos objetivos específicos y con una intención especial sobre él y el intercambio de generaciones, la promoción de la lectura, pero tú descubriste también que una intención no prevista había ocurrido, que es la transformación de la vida de mucha gente que cree que ya no tiene utilidad social y que de pronto se descubre a sí misma como líderes de proyectos. Nos ibas a contar también de gente que va y accede a terrenos en donde generalmente ni IBI ni la UNAM había previsto, como cárceles. Bueno, digamos, los reclusorios, en esta 14ª generación, que por cierto estamos finalizando ya dentro de 2 semanas, se abrió un nuevo proyecto en reclusorios. Ya llevamos 2 años en Otumba femenil, pero ahora se abrió Otumba masculina. Genial. Y la verdad es que, como comprenderán, en los reclusorios hay ciertos lineamientos muy rígidos y todo. Ellos hacen la propia gestión,
porque yo soy compadre del director de no sé qué, como todo se da aquí y se les han abierto las puertas. Es genial entonces un programa en el que uno aprende, por una parte, a ser promotor de la lectura, segundo, a recordarnos que todos somos útiles y todos somos necesarios y capaces de generar y gestionar proyectos. Javier, antes de concluir, ¿tienes alguna otra cosa que agregar de proyectos que haya apadrinado IBI? Pues mira, yo creo que a lo largo de estas generaciones algo que se ha mantenido como una constante es el acervo que tiene nuestra biblioteca en IBI México, que es una biblioteca pública especializada en literatura infantil y juvenil. Entonces, prácticamente todos los abuelos que han formado parte de este programa, cuando están digamos, en el calendario vigente, todos ellos reciben una credencial para que vayan a documentarse, para que vayan a identificar toda esta riqueza de libros que hay de literatura infantil y juvenil, pero muchos de los abuelos han regresado a nuestra biblioteca y han regresado a participar. Es decir, nosotros de manera permanente tenemos programas donde los abuelos hacen lecturas en el espacio que nosotros tenemos, pero también participan en otras actividades como el picnic literario, que es intervenir el espacio público. Nosotros salimos con grandes manteles, canastas de libros, y lo hemos hecho ahora a propósito de la FILIC, y lo hicimos también en el Centro Nacional de las Artes. Y la intención es que estos abuelos que ya tienen esta capacitación nos ayuden a que el público que va a un día al parque, a un día de campo, se encuentre con la lectura y se encuentre con esta gran bibliodiversidad de literatura infantil y juvenil. Me encanta. Y bueno, además de que ahora Javier habla de literatura infantil y juvenil, pero tienes abuelas que leen cuentos eróticos. Tengo un grupo que está en el Café de los Sueños aquí en Coyoacán, que se presentan 1 o 2 veces por semana en las tardes. Es un grupo de diferentes generaciones que se han reunido y tienen un espectáculo de cuentos eróticos y va mucha gente a la Taza de los Sueños. Si quieren irlas a ver, creo que son los jueves. Pero antes de que terminemos, Anel, hay una cosa importantísima que quiero decirles. Este lunes se abren las inscripciones para la 15ª generación de abuelos lectores y cuentacuentos. A partir del día 15, quienes deseen participar, por favor entren a la página www.cultura.unam.mx/abuelos lectores y cuentacuentos. Ahí viene una ficha en la cual se pueden inscribir y estaremos iniciando el día 12 de febrero. Así es que inscríbanse, es la única manera en que se pueden inscribir. Antes era por teléfono, era un desastre, todo el tiempo estaba ocupado el teléfono. La universidad les creó esta página. Quienes deseen estar... Es importante recordar que es un curso gratuito. Gratuito. Para quienes toman el curso, eso no implica que no tenga un costo que asume la Coordinación de Difusión Cultural, socios como a veces Fundación Santander, que ha sido un socio importantísimo y valiosísimo, por supuesto IBI, y que tenemos la oportunidad de contar con sedes como Universum, que siempre se suma con este entusiasmo y solidaridad institucional para recibir a estas generaciones de abuelos que se forman en la UNAM junto con IBI y que han generado espacios en la vida de ellos mismos, de sus familias, pero sobre todo también en quienes reciben, como en los hospitales de cancerología o en las cárceles, el beneficio enorme y el poder de la lectura y de las palabras como curación y como asomarnos a ese mundo que nos acerca a la lectura. Última palabra, Javier. Pues muchas gracias, la verdad es que es un orgullo seguir participando en este programa y hacerles la invitación para que vayan a nuestra sede, que es una biblioteca, es un espacio público, se encontrarán con muchas actividades. Estamos en la calle de Goya, número 54, en la colonia Mixcoac. Padrísimo, el público está invitado entonces y a conocer todos los programas que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, a los que tiene IBI nacional e internacional, porque también sería valioso recordar que es un organismo internacional con este objetivo que también tiene la UNAM de fomentar la lectura, seguros de que encontramos en ella, en la lectura, un enorme mundo de posibilidades de crecimiento en todos los sentidos. ¿Es correcto? Así es. Correctísimo. Yo una última palabra también. Sí. Me parece muy bien. Uno de los espacios importantísimos en donde están los abuelos desde hace varios años es en el Hospital Federico Gómez, que en la sala en donde le aplican la quimioterapia a los niños con cáncer.
Los niños son muy fuertes, pero los papás no, los papás están derrumbados y entonces los abuelos le dan acompañamiento a esos padres mientras los niños están en la quimio. Felicidades, Edna, felicidades, Javier, por este programa. Muchas gracias a usted. Nos vemos en el próximo Observatorio Cultural. Gracias, hasta pronto.